o la exposición, como les menciono. Por ejemplo, ¿no? Las pacientes que están expuestos a tabaco, a café, a plomo, o incluso, ¿no? Como lo que en un tiempo se vio, eh, jugar en muchas horas de Free Fire, ¿no? Y en su tiempo, que también hubo investigaciones de este juego, que era el Pokémon Go, ¿no? Entonces, esta parte de la segunda letra, se ve cuál es el, el punto que yo quiero ver en esa población. Y la C ya viene de un comparador, ¿no? O sea, quiero intervenir o hacer o ver una cierta circunstancia en una población, ¿no? Pero ya quiero ver eh, si esta circunstancia cambia al momento de compararlo con otra población que no esté expuesta a esa circunstancia. Ahora, siempre tenemos... Sí, que ya. Siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es la principal alternativa para comparar con la intervención o exposición? Ahora, el estudio diagnóstico, el comparador o control es el método estándar de oro o por el cual se detecta un estado de enfermedad en el entorno clínico actual. A qué se quiere referir? Lo siguiente, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una comparación, o por ejemplo en lo que se ve en los medicamentos, ¿no? Siempre yo tengo que compararlo con el gol estándar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? El gol estándar para diagnosticar una enfermedad puede ser, eh, por ejemplo, la tomografía, ¿no? La tomografía es el gol estándar para diagnosticar, si no me equivoco, la apendicitis. Entonces, si yo quiero demostrar que otro estudio o otro método diagnóstico es mejor que este, tengo que compararlo con el gol estándar que es la tomografía. De igual manera, ¿no? Si yo quiero comparar o tratar a mis pacientes y decir que el medicamento que yo quiero probar es mejor que el gol estándar, por ejemplo, la metformina en los diabéticos, tengo que compararla con esta, no con otro medicamento que tal vez no es el gol estándar establecido. Los grupos de control o control son necesarios cuando se trata de comprender la magnitud, la variancia, la dirección de un efecto del tratamiento, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta, no siempre va a haber comparador, chicos. En un estudio descriptivo, generalmente que estudia la prevalencia, no hay una C en el PICO, ¿no? Y la O generalmente es outcome o resultados. Generalmente la variable independiente de estudio debe ser medida con la mejor herramienta posible. Y el empleo de un outcome válido incrementa la generalización y amplificación de los resultados obtenidos. De preferencia, generalmente son numéricos continuos y tiene un rol principal en el diseño de estudio, en la hipótesis, en la cálculo de la muestra, como pueden ver, la forma de estructurar la base de datos y para recoger el análisis estadístico más apropiado. Por último, el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de seguimiento apropiado para evaluar tal resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como dicen, em, por ejemplo, en algunas enfermedades, para que se desarrollen, tiene que pasar un cierto número de días, de horas. En el caso, por ejemplo, del dengue, estamos hablando que el tercer, el cuarto día, recién se empieza la fase que puede haber sintomatología hemorrágica y todo eso, ¿no? Entonces, tengo que ver también ese es importante definir el tiempo. O también siendo más grande, por ejemplo, si ciertas enfermedades dan más en cierta estación, también tengo que ver si es preferible hacerlo en esa estación o en otra, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera buscar. Ahora, ahí hay unos cuantos ejercicios para ver cómo es el tema de la pregunta pico, ¿no? Por ejemplo, en una intervención, ¿no? Determinar qué tratamiento conduce al mejor resultado, ¿no? Tenemos esta pequeña pregunta todavía general. Los efectos de las rondas por hora en pacientes con riesgo de caída, ¿no? La población es pacientes con riesgo de caída. La intervención, ¿cómo afecta
la ronda por hora. ¿Cuál es la comparación? El estándar. ¿Cuál es el estándar? Generalmente se ha visto que las rondas se deberían hacer cada 2 horas, ¿no? Pero vamos a ver que tal vez haciéndolo, o bueno, la hipótesis es esa, ¿no? Que si lo hago en 1 hora, hay menos riesgo de caída. Y el resultado o outcome sería afectar la incidencia de caídas. Pronóstico o predicción, ¿no? Determinar el curso clínico a lo largo del tiempo y las posibles complicaciones de una afección. Por ejemplo, acá tenemos influencia del programa de nutrición durante 6 meses en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. ¿Cuál es la población? Pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. ¿Cuál es la intervención? Como la elección de participar en un programa de nutrición. La comparación, no elección de participar en un programa de nutrición. El outcome, si esto influye en el consumo de alimentos saludables. ¿Y cuál es el tiempo generalmente que se está tomando? 6 meses. Diagnóstico o prueba de diagnóstico, ¿no? Determinar qué prueba es más precisa para diagnosticar una enfermedad. Entonces tenemos el nivel de precisión del A1C en pacientes con sospecha de diabetes tipo 2, ¿no? En pacientes, ¿cuál es la población, chicos? Pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cuál es la intervención? La hemoglobina glicosada A1C, ¿no? En comparación con la glucosa plasmática en ayunas y con los resultados, ¿cuál es más preciso en el diagnóstico de diabetes? La etiología, ¿no? Determinar los mayores factores de riesgo o causa de una afección. Riesgo de sospecha de obesidad en niños con vida sedentaria durante 6 meses. ¿Cuál es la población aquí? Los niños. La intervención, ¿tienen estilo de vida sedentaria? La comparación, los niños sin estilo de vida sedentario. El posible resultado, tienen un mayor riesgo de desarrollar obesidad. Más o menos, ¿en cuánto tiempo lo quiero medir? En 6 meses. Bueno, acá en la significación, para comprender el significado de una experiencia para un individuo o grupo o comunidad, ¿no? La capacidad funcional de mujeres con depresión postparto, ¿no? ¿Cómo percibe la población? Mujeres. La intervención con depresión postparto. No hay comparación porque es una observacional. Y su capacidad funcional, vamos a ver, que puede ser la que queremos ver si está alterada o no. Y el tiempo que se va a ver es el tiempo durante el postparto, ¿no? Ahora, unas consideraciones, chicos, al momento de tener en cuenta el pico o PICOC es, además de la edad y el género, es posible que deba tenerse en cuenta otras características, como por ejemplo el origen étnico, el estado socioeconómico y otras variables demográficas. Ahora, como les llamo, la C de comparación no siempre se requiere. Los desenlaces deben ser medibles para determinar diferencias estadísticamente significativas y los desenlaces deberían medir idealmente el bienestar clínico o la calidad de vida y no alternativas. Pero me da pena porque es chiquito. Y yo sé que en su trabajo lo único que le dieron fue una canasta, pero no una... El ejemplo, resultados de pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, chicos, este es un tema que creo que supongo que lo van a ver más adelante en las partes éticas. No es justo, por ejemplo, cuando queremos tratar de mostrar, por ejemplo, como les dije, que el medicamento que yo quiero sacar lo comparo con personas que con un medicamento que no es el gol estándar y expongo a mi población, ¿no? Personas que reciben mi medicamento, personas que no reciben el medicamento, porque obviamente no recibir ese medicamento o no recibir nada para esa enfermedad va a empeorar su condición clínica. En eso también hay que tener muy en cuenta la parte ética. El FINER
como les menciono, ya es algo más filosófico, es algo más analítico del investigador. Y es lo que vemos, ¿no? Vamos a ver que es un marco de trabajo, se utiliza para formular preguntas de investigación. El FINER permite a los investigadores reflexionar sobre la implicación filosófica, la lógica científica de describir preguntas de investigación. Entonces, vamos a ver esto. Los investigadores tienen que evaluar su entorno, vamos a ver, empírico, clínico, inmediato, y cuando planean responder una pregunta de investigación. Los investigadores también deben ser introspectivos en términos de cuánto tiempo y esfuerzo están dispuestos a invertir, ¿no? En un estudio de investigación, desde el inicio hasta la publicación. ¿A qué quiere decir, chicos? eh, Tienen que tener en cuenta el momento de investigación, por ejemplo, una cosa bien clara, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo? Yo estoy capacitado, por ejemplo, no digo que no sea posible, pero hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Uno de las partes más complejas de hacer en investigación o más trabajosas o que requieren mucho más experiencia son revisiones sistemáticas, ¿no? Hay mucha estadística, muchas cosas que manejar. Entonces, si yo estoy recién empezando a hacer investigación, tal vez no es muy factible con los conocimientos que tengo actualmente empezando hacer una revisión sistemática, ¿no? Pero tal vez sí es un descriptivo, un trabajo pequeño, un trabajo que esté al alcance, ¿no? Por eso están las cartas del editor, los casos clínicos, ¿no? Eso es otro. Y también ser consciente de cuánto tiempo quiero aportar a esta investigación. Porque cuando uno se compromete también a hacer un trabajo de investigación, debes tener como eso, eh, también ser responsable, ¿no? Hay tiempos en los grupos de investigación, hay límites, todo eso se tiene que tener en cuenta. Para eso sirve la pregunta fina, ¿no? Y para ver otras cosas, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero investigar algo que, por ejemplo, me va a costar mucho dinero y yo no tengo esa cantidad de dinero, obviamente que no es factible. Entonces vamos a ver qué significa fin. La F de factible, la I de interesante, la N de novedoso, la E de ético, la R de relevante, ¿no? En otros lugares también se puede considerar también parecido a lo que es el término max, ¿no? Que es M de manejable o gestionable, la A de apropiado, la P de valor potencial o publicabilidad y también la S de sistemático, ¿no? Finer y max son muy parecidos, pero generalmente la mayoría usa Finer. Ahora, factibilidad, ¿no? ¿Qué evalúa? Si el estudio puede ser concluido, ¿se puede hacer o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Por ejemplo, quiero investigar, no sé, este, el, algo referente así fuera de la medicina, ¿no? Quiero investigar la distancia entre estrellas, ¿no? Obviamente que tal vez eh, económicamente no puedo, tal vez no tengo las herramientas, tal vez es temas que escapan de mi conocimiento interno al campo que yo estudio, ¿no? Una pregunta factible es aquella que puede ser respondida, también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay preguntas que tal vez hasta ahora nadie puede responderlo y querer ser el primero que responder esa pregunta, tal vez recién empezando, no es lo ideal. Ahora, la factibilidad va a evaluar ciertos aspectos, chicos. El tiempo, el alcance, los recursos que se tienen, la experiencia que el investigador tiene y la financiación, el dinero, los costos que va a conllevar eso, ¿no? Porque aunque no lo crean, así el trabajo más pequeño tiene un costo. El costo que es tus pasajes, el costo que es traer tus fichas, tus lapiceros, etcétera. Ahora, para la F, chicos, hay un cierto número de preguntas que generalmente se toma en la parte teórica, ¿no? Por ejemplo, para ver si es factible, tienes que preguntarte todo esto de acá. ¿Se puede responder la pregunta de investigación en entorno actual, futuro? Los investigadores tienen acceso a un grupo adecuado de posibles participantes de la población de interés.
Por ejemplo, ¿a qué quiere referirse eso, no? Hay ciertos grupos poblacionales que tal vez no es fácil acceder. Por ejemplo, las personas que están alejadas, ya sabemos las comunidades nativas o grupos sociales, por ejemplo, ¿no? Tal vez pequeñas bandas, etcétera. Hay suficiente tiempo para realizar el estudio conduce a objetivos alcanzables y entre otras preguntas que van a poder ver, ¿no? Interés. Acá se va a dividir en dos, ¿no? Un interés intrínseco y un extrínseco. Intrínseco generalmente tiene que ver con el investigador, ¿no? Que generalmente, como lo menciono aquí, es lo más importante. Si a ti te causa curiosidad, si a ti te causa sientes que eso debe ser investigado, tal vez tratar de enfocarlo, ¿no? Tratar de buscar ayuda para que alguien te pueda enfocar de la mejor manera. Y el extrínseco hacia los demás, ¿no? Tal vez colegas, instituciones, decisores en salud, sponsors, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bueno, siempre contrastar lo que es interesante para mí con lo que es interesante para los demás. ¿Por qué? Tal vez como yo estoy empezando investigación y tal vez empezando también en la carrera de medicina, lo que veo es nuevo. Para mí es nuevo. Para mí es lo primero, lo más impresionante que he visto. Pero tal vez para unos ojos expertos, como un especialista o alguien ya que ha hecho bastante investigación sobre el tema, sea algo ya rutinario, algo que ya todo se ve, que siempre se ha visto y que los resultados son muy, muy obvio. Salvo, ¿qué puede pasar cuando una investigación ha sido tan tocada, un tema de investigación ha sido tan tocada, salvo en ciertas circunstancias que cambien, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así, el estrés que perciben las personas o que presentan las personas que son atendidas en X hospital, ¿no? Tal vez antes de la pandemia era, no sé, por un nivel de un nivel 60, 70%. Después de la pandemia eso cambió, ¿no? Ahora está en un 90, 70%. ¿Pero qué? Hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio de la circunstancia en la que se está dando. Y para, bueno, ver el interés, tenemos que responder estas preguntas. ¿El estudio será personalmente gratificante? O sea, para el investigador, porque va a responder una pregunta que él tiene duda, ¿no? ¿El estudio será profesionalmente gratificante? ¿Los colegas creen que el estudio es interesante? Las agencias financieras como el NIH y otras financian actualmente la inversión de estas áreas empíricas. ¿Servirá el estudio para las necesidades inmediatas de los pacientes? Entre otras preguntas, ¿no? Novedoso. Eh, Preguntar sobre las gaps, ¿no? Las brechas del conocimiento en la literatura, ¿no? Vamos a ver cómo les digo. Tenemos que acá ya que revisar un poco, ¿no? Acá ver un poco ya de ver si en la literatura lo que queremos tocar se ha tocado antes y si se ha querido tocar antes, qué falencias han tenido, ¿no? ¿Qué limitaciones han tenido? Entonces, todo eso tenemos que revisar y para ver si es novedoso o si, como algunos dicen, jamás antes se ha tocado ese tema, ¿no? O por lo menos jamás antes se ha publicado. Ahora, como dice, ¿es válido replicar estudios? Bueno, va a depender mucho de lo que es la metodología. ¿Por qué? Puedo tener el mismo estudio, por ejemplo, como le digo, ¿no? Lo mismo que suceda en Estados Unidos, tal vez hizo un estudio bueno, no tan complicado en Estados Unidos y tuvo un resultado. Pero eso no significa que el mismo resultado tenga aquí en nuestro país. Y incluso dentro de departamentos, dentro del Perú, si hay estudios que se han hecho en la sierra del Perú o en la selva del Perú, no es lo mismo que se estudien o se aplique esa investigación en la costa. Porque como dice, cada realidad de cada población es muy distinta, ya sea por lo climatológico, por lo social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso, ya para ver la N del FINER, sí se tiene que tener una literatura, ¿no?
Y entonces acá tenemos las preguntas. Se le he puesto unas preguntas después de cada FINER para que puedan ustedes tener un mejor límite y no caigan en la generación, en tener muy general una pregunta, ¿no? ¿Tiene un gran dominio de la literatura actual en el área de interés? ¿Sí, no? O todavía, por ejemplo, todavía no conozco mucho, me falta formarme un poco más. Se ha respondido la pregunta de investigación antes, pero no con un entorno propuesto, población de pacientes o contexto. Estamos hablando de la circunstancia. Ha examinado las secciones de discusión e implicación de los artículos publicados para las preguntas formuladas por los autores. Aquí, por ejemplo, vemos lo que les mencionaba, ¿no? Siempre en la parte de conclusiones, dice, ¿no? Se dice, se tiene bueno, se tiene los siguientes resultados, pero debido a las ciertas limitaciones, o aún se tiene muy poco conocimiento sobre esto, o se recomienda hacer mucho más investigación sobre esto. La ética, ¿no? Es un tema bastante grande en investigación. Toda propuesta de investigación en humanos debe pasar por un comité de ética, previa a su ejecución y contar con la aprobación, ¿no? Es lo que generalmente se debería hacer. Pero vamos a ver que a veces no se va a cumplir. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando generalmente es un trabajo de fuente primaria, o sea que cuando quiero hacer encuestas, cuando quiero hacer recolección de datos de historias, ¿no? Sí es necesario, o sí te lo exigen, tener un comité de ética, una aprobación por comité de ética antes, ¿no? Pero tal vez con las fuentes secundarias, como en la base de datos, que hay libremente, por ejemplo, en una base de datos nacional, que no me acuerdo ahorita el nombre, Index, ahí está el Index, es una base de datos libres, ¿no? Que no es necesario, la verdad, tener un comité de ética porque es una base secundaria, pero también hay ciertas limitaciones, pues que ya van a conocer en su momento. Entonces, la parte ética, chicos, es bien grande, pero tienen que tener en cuenta, todo trabajo que esté de fuente primaria tiene que tener siempre un comité de ética. Es lo correcto. Aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo serán reclutados los posibles participantes? ¿Cómo se pedirá el consentimiento a los posibles participantes? ¿Qué pasos se tomarán para la seguridad de los posibles participantes, ¿no? Siempre tenemos que ver que sea anónimo todo. Se utilizarán incentivos para aumentar las tasas de participantes o respuestas. Todo eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios de participar en el estudio? Etcétera. Y la última que es del FINER, que es la relevancia. El clásico que lo dice, ¿no? Ya, esto quieres hacer, ¿y qué, no? Ya, y muy bonito, ¿y es relevante, es importante o no? Vamos a ver que esta pregunta debería mejorar la práctica clínica, generalmente la pregunta de investigación, mejora los protocolos de atención, mejorar los resultados de atención de pacientes, mejorar la calidad de atención, incrementar el conocimiento y guiar investigaciones futuras, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas para plantear esta relevancia? Su estudio mejorará los resultados del paciente, mejorará su estudio de la seguridad del paciente, su estudio satisfará la necesidad de la población de pacientes que atienden actualmente, su estudio guiará futuros esfuerzos de investigación para que, en pocas palabras, todo, si es que esta investigación, ¿qué puertas va a abrir a la nueva generación, ¿no? de investigaciones? Y bueno, el MAX, solo tocarlo así, bueno, el MAX es el acrónimo que dice M de manejable, gestionable. Si este tipo de investigación puede manejarla, ya sea por tiempo, por conocimientos, y el investigador, si es apropiado, es de forma lógica o científica por la comunidad o institución. Por ejemplo, como les mencionaba, no hay cierta población que tal vez acceder a ellas es poco riesgoso. Entonces, tal vez no sea lo más apropiado acceder a la información con esas poblaciones, ¿no? Que sí sería bueno, pero tal vez por el riesgo no. Ahora,
también la P, ¿no? De potencialmente publicable. Si este tema llega a ser, obviamente, si su importancia o su impacto en ese momento es mucho mayor, por ejemplo, con el tema del tema de la pandemia, ¿no? Las investigaciones referentes a COVID durante la pandemia eran publicables mucho más rápidas, no había mucho tiempo desde que lo enviabas hasta que salía publicado. Debido a eso también vamos a ver que se dejaron de lado otros tipos de investigaciones, ¿no? Sistemático está estructurado con pasos específicos en una secuencia específica, basadas en reglas claramente definidas, ¿no? Recomendaciones. La pregunta muy amplia, si hoy tengo una pregunta muy amplia, ¿qué me recomiendo? Especificar menos variables y centrar la pregunta. Si no hay suficientes sujetos, incrementar los criterios de inclusión o también incrementar el periodo de estudio. La metodología escapa de las habilidades de la investigación. ¿Qué hacer? Hacer trabajo colaborativo, chicos. Y eso es lo que yo creo que con este curso se quiere hacer, ¿no? Tal vez entre sociedades hermanas poder trabajar, tal vez en un futuro, conocerse, capacitarse como lo que están haciendo y en el futuro armar grupos de investigación. Si la investigación es muy costosa, utilizar otros instrumentos o tal vez menos participantes o menor seguimiento, ¿no? Dependiendo de la circunstancia y ver la mejor opción para tu investigación. Si tú ves o te dicen, ¿no? Tú planteas un problema de investigación y aún así la mayoría te dice, no, ¿sabes qué? No la veo muy atractiva, no lo veo que va a funcionar, no veo que se pueda hacer publicable, ¿no? No creo que se pueda publicar, porque no creo que a nadie le pueda importar, por último, así te dicen, ¿no? Entonces, ahí generalmente es donde entran los expertos, ¿no? Tal vez personas que hayan publicado, como digo, hay personas que publican sobre el referente de un tema en cardiología, neurología, psiquiatría, y también puede consultarse con un especialista. Referente, ¿a qué me refiero con especialista? Con neurólogos, cardiólogos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, ¿no? ¿Esto qué me ayuda? De que yo viendo mi punto, mi problema de investigación y ellos viendo su punto como expertos, tratar de mejorar esa idea. Tal vez no cambiarla del todo, pero sí mejorarla. Tratarla de enfocar, ¿no? Para que así sea una pregunta importante, relevante y pueda cumplir con el FINER que les presentaba. Y eso sería todo. El tema no es muy largo, es fácil de comprender, más que todo seguir las reglas y, bueno, plantear bien la pregunta de investigación. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Hola, Humberto, buenas noches. Hay una pregunta, en el pretest dejamos un apartado para que hagan preguntas si es que tienen alguna duda antes de la ponencia. Y tenemos una pregunta que dice, ¿las referencias bibliográficas son en Vancouver cuando hagamos un artículo? No te escuché muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? A ver, un momentito. Dice, sí, hay una pregunta en una caja de preguntas que pusimos en el pretest. La siguiente, sería la siguiente. ¿Las referencias bibliográficas son en Vancouver cuando hagamos algún artículo? Ah, ya, ok. Claro, o sea, por lo menos en nuestro tema de medicina, chicos, lo van a ver, lo de Vancouver, sí, pues obligatorio, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en el tema de derecho, las letras, ahí he visto que usan el APA, la regla ZAPA, ¿no? Pero eso en medicina, todo lo que es médico, generalmente es Vancouver. Salvo excepciones de que
la revista te diga que quiere sus referencias en otra, en otra formato, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, a ver, sí, antes de pasar a las dudas que hay en el chat de Zoom, vamos a seguir con otra de las preguntas que han dejado acá. Dice, ¿unidad de análisis es igual a unidad de estudio? Te escucho muy chillado, no te escucho muy bien. A ver, dice si la unidad de análisis es igual a la unidad de estudio. Ay, creo que estaba con el micro apagado. Ya, como le respondía, si la unidad de análisis es lo mismo a la... ¿Puedo repetir la pregunta para que les quede claro? Ah, ya sí. Decía si la unidad de análisis es igual a la unidad de estudio. Ujú, sí, sobre esa pregunta sí, sería bueno, muy parecido, chicos, que eso lo van a ver en la parte de población, muestreo, población, pero sí, serían términos muy parecidos, ¿no? Tenemos otra pregunta ya, pero en el chat de Zoom, que dice, ¿cómo influye el contexto científico y práctico en la formulación de una pregunta de investigación? Ya, ¿cómo influye el contexto científico y práctico en la formulación de una pregunta de investigación? ¿Qué línea de investigación nos recomiendas para iniciar la investigación? Contexto científico y prácticos. Por lo contexto científico, no sé si se referirá al conocimiento sobre metodología, sobre estadística, y práctico sobre, no sé si en qué año está. No sé si me puede especificar esa parte, Alejandro. Prende tu micrófono. Porque de acuerdo, por ejemplo, chicos, algo sobre, tocando el tema de las líneas de investigación, ¿no? O sea, ya más o menos estando en primero, segundo, tercer año, cada uno tiene ya su, más o menos qué quieren ser, ¿no? Que quieren ser cirujanos, quieren ser cardiólogos, quieren ser médicos internistas, quieren ser ginecólogos, etcétera, ¿no? Yo les recomendaría, sí, sí, que pueden iniciar generalmente las ramas que les gustan, ¿no? Si te gusta ginecología, empieza con ginecología. Si te gusta con cardiología, trata de empezar con ideas de cardiología. ¿Por qué? Porque si una idea de investigación te gusta, porque te gusta cardiología, le pones más empeño, le pones más punche. Pero cuando tal vez no me gusta la psiquiatría, pero los trabajos de psiquiatría, solo hay trabajos de psiquiatría que me permiten entrar o que están ahí están haciendo solo trabajo de psiquiatría, no me gusta, pero entro para ver, puede funcionar, puedes aprender bastante, sí, pero tal vez no te sientas muy cómodo, no te desenvuelves. No sé si, bueno, si resolví tu pregunta, Alejandro, si no, por favor, házmela saber. Pero en sí puedes empezar en el campo que tú desees. Ah, ya, creo que otra pregunta dice con respecto a las referencias bibliográficas, ¿cuál es el límite de antigüedad para citarlas? Generalmente se recomienda que no sean más de 5 años. A menor a 5 años deben ser todas las referencias que tienen que tener. Creo que hay una manito arriba. Adelante, chicos. Buenas noches. Tengo una pregunta. Ya es muy probable ya publicar artículos científicos estando en la carrera misma para, digamos, tener referencia para
digamos, el prestigio de mi CV, ¿no? De mi currículum VTM, para postular ya en un futuro a un residentado interno en otro país. Yo quisiera publicar artículos científicos estando en carrera. ¿Es probable? ¿Es posible? Publicar, o sea, ¿te refieres a publicar en pregrado? ¿O Claro, sí, porque ahora estoy cursando primer año recién. Ya claro, quisiera de publicar. hecho, chicos, claro, los que recién han empezado tal vez no conocen a mucho, pero si van a entrar al mundo de los IMEC, pueden ver personas que están en tercer, cuarto año, a quinto año, ¿no? Siquiera llegan a internado, pero mínimo ya tienen 10 15 publicaciones y en muy buenas revistas, ¿ah? En muy buenas revistas. Puedes empezar, si tu pregunta es, ¿puedes empezar desde primer año? Adelante, sí lo puedes hacer. Pero ¿cómo? O sea, quiero, tengo todas las ganas, tengo todo el conocimiento también, Lo pero, o sea, primero que yo te recomendaría es capacitarte, ¿no? Aprender metodología como en estos cursos, ingresar a las ponencias y poco a poco, cuando entres aquí a las ponencias, vas a ver que se van a formar amistades, que vas a encontrar personas que tal vez tengan el mismo línea de interés que tú, ¿no? Por ejemplo, si te gusta mucho la cardiología, vas a encontrar personas que también les gusta la cardiología. O por último, también va a haber personas que tal vez no tengan mucha experiencia, así como tú en investigación, pero que también tienen muchas ganas de aprender y se juntan y van formando los grupos de investigación. claro, en mi caso, yo quiero especializarme en neurología ya, en neurocirugía, digo, Ujú. investigaciones en neurocirugía. ¿Cómo? O sea, también es válido, ¿no? En neurología o neurocirugía, me dices, ¿no? Neurocirugía. Claro, sí, de hecho, claro, o sea, no hay problema con la especialidad. Si bien la especialidad de neurocirugía es una especialidad muy compleja, en el tema de investigación, como te digo, tienes que tener interés. Si tienes interés, vas a ir avanzando, pero poco a poco, ¿no? Tienes que tener conocimientos básicos, por lo menos, de ciertas enfermedades. Y si a ti te gusta la neurología o la neurocirugía, em, podrías tú empezando a plantear un problema, ¿no? Empiezas a plantear tu problema de investigación y tal vez con eso pedir apoyo. Tal vez generalmente lo que es, por ejemplo, en mi sociedad, cuando yo empecé el tema de investigaciones, ¿qué hacía? Yo también quería investigar, quería hacer cosas en la rama que a mí me gustaba. eh, pero no todos es así. Entonces, ¿qué hacía? Planteaba mi trabajo, mi problema de investigación y trataba de conversar con mis superiores, por decirlo así, que eran en ese tiempo cuando yo era cachimbo, los directores CPC, el presidente de la sociedad, los cuales me orientaban, ¿no? Me orientaban las herramientas, tal vez me decían, ¿no? Hay un grupo que también se quiere investigar sobre estas líneas de investigación, cardiología, neurología. Tal vez tú también puedes entrar a eso, ¿no? Y tal vez te daban ahí por ahí las facilidades para poder contactarse. Y bueno, en un futuro, digamos, o sea, en el campo de neurocirugía, entiendo que es muy, o sea, o sea, complejo, ¿no? A la vez muy agotador porque el trabajo y todo eso. ¿Usted qué me aconsejaría, no? Porque yo, de verdad, que quiero interesarme mucho en investigación. Soy una apasionada de investigación, siempre lo he hecho desde niño. Ujú. Pero también me gusta la neurocirugía, entonces como que, no sé, estoy entre dos hojas de un filo. O sea, escogerme Ujú. por neurocirugía o investigación en neurología. Porque mi Claro, finalmente es investigador yo científico, te ¿no? recomendaría primero, tal vez empezar por lo básico, tratar de publicar una carta al editor o un reporte de caso clínico. Segundo, seguir capacitándote y no esperes a que las ideas lleguen, sino también tú trata de revisar más artículos y plantea una idea de investigación, ¿no? Una vez planteada tu idea, puedes pedir apoyo a los hermanos mayores que sean los directores, presidencia, etcétera, ¿no? Pero, y otra opción también es tratar de aprender primero lo básico. Tal vez entres a un grupo de que tal vez no es que te guste mucho, por ejemplo, un grupo de cardiología, ¿no? No te gusta mucho la cardiología, pero tal vez ingresas para poder aprender. Ya una vez que aprendiste, puedes empezar a hacer tu propio grupo, ¿no? Que es en el tema que a ti te gusta. Claro, pero, o sea, es factible, digamos, ser investigador y a la vez neurocirujano.
o no es Claro, tan fácil claro, a la hay vez. bastantes, sí, hay bastantes personas que hacen eso. Obviamente, mm, como principal rama, tiene su especialidad que es neurocirugía, ¿no? Pero por ahí en ciertas cosas apoyan. Por ejemplo, lo que vas a ver, ¿no? Generalmente los doctores no son, no son tanto el tema de que disponen de mucho tiempo, pero sí te dan ese apoyo del conocimiento o experiencia que ellos tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente hacen los investigadores que ya tienen, que no son tan, por ejemplo, así, netamente investigadores al 100%, ¿no? Sino hay personas clínicas, doctores, que tienen su especialidad, pero también hacen investigación, solo que es saber distribuir el tiempo, ¿no? Y si ya quisiera hacer la investigación al 100%, eso es una diferencia clara, ¿no? Claro, obviamente, claro que los estudiantes que hacen investigación desde pregrado tienen un plus. Cuando salen de su carrera, obviamente miran el panorama muy distinto de alguien que no ha tenido contacto con investigación. Muchísimas gracias por las solvencias de las dudas. Tenías esas dudas. Ok. Hay otra pregunta, creo que, ¿cuáles serían los errores a iniciar PICOC? Generalmente errores, generalmente al iniciar PICOC es lo que tienen, por ejemplo, cuando no tienen eh, no hay una, una comparación, ¿no? Algunos piensan que siempre debe haber un comparador y la verdad es que no, como les digo, ¿no? Los activos generalmente no hay comparador, pero algunos tratan y tratan y de buscar. Es los principales errores que bueno, que he visto en personas que hacen en Pico. Y para iniciar líneas de investigación, chicos, generalmente lo que más se publica en pregrado es salud mental, ¿no? Salud mental. Es lo que más se publica por estadística, pero como les digo, mm, si bien es lo que más se publica, ustedes pueden empezar en la línea que ustedes gusten, no simplemente en la línea que hay más, ¿no? ¿Cuáles son los vicios o errores que se cometen en la investigación científica? Mm, bueno, en las investigación, bueno, chicos, hay bastantes falencias, ¿no? Hay veces que se puede ver. De hecho, a veces esas falencias terminan un poco mal, ¿no? Por ejemplo, las personas que inventan datos, las autorías fantasmas, y etcétera, etcétera, de cosas que pueden ver, ¿no? Como en todo campo, siempre es su parte buena, su parte mala. ¿Qué podríamos hacer para correcto? Generalmente empieza de uno mismo. Traten siempre esto de tener en cuenta. Sean lo más correctos, ¿no? Y si ustedes empiezan a hacer las cosas bien, va a haber un gran cambio. Mira, dice, un consultante, para el CV, al momento de postular a un trabajo en Perú, ¿también sirve la investigación? Claro. De hecho, hace unos años, cuando estaba en cuarto, quinto año, yo me fui de externo al Almenara, ¿no? En el Almenara había unos internos que uno era de la San Marcos y otro era de la Cayetano, si no me equivoco. La cuestión es que ellos, pues, conversaban sobre que se querían, eh, hacer unas rotaciones en el extranjero, que estaban terminando su inglés, todo eso, ¿no? Y cuando se empezaron a revisar las bases, obviamente eso es por puntaje, ¿no? Uno de esos puntos o calificaciones que le daban a ellos, por ejemplo, si tú querías postular a una rotación en nefrología, si tú tenías por ahí una publicación referente a ese tema, como que tenías un punto más. O si querías postular a neurología y por ahí A o B tenías una publicación sobre eso, también tenías un punto más o dos puntos más. Y de ahí venía la clasificación si era en la Q4, Q3, Q2, Q1, ¿no? Pero sí te sirve.
De hecho, las investigaciones, o eso sí enriquece tu CV, tu CV, tu currículum vitae, pero la idea no es enriquecer el currículum, chicos. La idea es generar conocimiento. O sea, recuerden eso bien, ¿no? Y nosotros investigamos para generar conocimientos para resolver esos problemas, esos vacíos que hay. Una pregunta, al igual que en comparación se puede omitir el tiempo en el PICOC y hay un límite de palabras para una pregunta de investigación. El PICOC, claro, el tiempo también se puede omitir, dependiendo, por ejemplo, de cómo lo quieras plantear. Recuerden que el título es lo primero que una persona ve. Entonces, si un título es más vistoso, más llamativo, también va a tener más citas, más lecturas, etcétera, ¿no? Por eso que si el título tiene que ser lo más vistoso. ¿Y hay un límite de palabras para una pregunta? Eh, sí, generalmente sí hay un límite, dependiendo, pero eso depende, va a variar mucho. ¿Y de qué depende o qué varía? Es la revista, ¿no? Las revistas te dicen, no, tiene un título que tiene que tener 15 palabras, tiene un título que tiene que tener 20 palabras, no debe haber comas, no debe haber guiones, etcétera. Son reglas que puede poner la revista, pero puede variar, ¿no? Eh, ya, no hay más preguntas acá. Hay una mano, Gabriel Miranda, adelante. Buenas noches. Tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? En caso que yo empiece a investigar, ¿dónde puedo investigar? Disculpa, En la dime, misma. repite la pregunta. En caso de que yo inicie a investigar, ¿dónde puedo empezar a investigar? ¿En la universidad misma? Mm, claro, si quieres, esa es la pregunta que siempre tenemos, porque también esa pregunta, ¿no? O sea, a veces digo, no, pero yo quiero investigar en el hospital, ¿no? Una enfermedad, una circunstancia, pero tal vez no tengo mucho acceso al hospital, ¿no? Entonces, ahí viene lo que les mencionaba, ¿no? Sobre el FINER, la factibilidad del trabajo. Y por eso lo que está más a la mano, o siempre es trabajar con estudiantes, o sea, encuestar a a nuestra misma población, por decirlo así, ¿no? Entonces ahí va el campo que más se aborda, que sería la salud mental. Pero también hay que saber qué enfoque darles. Porque como le digo, si bien es lo más común, también los temas de salud mental están bien tocados, ¿no? Hay que saber qué pregunta hacer o qué pregunta no tocar ya, ¿no? Pero lo que se podría Disculpa. empezar, puedes empezar con salud mental, sí, pero también si tienes un conocimiento un poco más del tema, puedes irte a la parte ya más clínica, ¿no? Y bueno, ¿por qué tendríamos que empezar por la salud mental? ¿Es porque es más fácil, es más accesible? Claro, es más accesible, porque la población de estudiantes, por ejemplo, si quieres hacer en estudiantes, ¿no? O hacer las encuestas, las escalas, es como que mucho más accesible que la diferencia de entrar a revisar historias clínicas, que comprender tal vez cambios de laboratorios o todo eso cuando ya están en el hospital, ¿no? Pero generalmente por eso, generalmente, como le digo, la mayoría empieza por salud pública. Pero les vuelvo a repetir, pueden empezar por la rama que ustedes deseen. Otra circunstancia, pero también ya lo van a ver más adelante, son los estudios secundarios, ¿no? Con base de datos. Y otros son con los análisis por ejemplo, ¿no? Lo que se ha visto, ¿no? En un estudio que no tenía que encuestarse, no tenía que recolectar información, sino era un artículo que revisé un día, era sobre la calidad y los temas más tocados, algo así, ¿no? Los temas más tocados, o la calidad de las tesis en tal universidad, ¿no? Y, o sea, no encuestaba, simplemente el investigador empezó a recolectar, a ver las tesis una por una, año por año, hizo sus tablas, hizo sus análisis y salió una publicación, ¿no? Pero generalmente, como le digo, pueden empezar con el tema de salud mental. Es lo más tocado en los primeros años.
¿Y cuál es el segundo tema más tocado? Generalmente, por ejemplo, un año se puso muy de moda el burnout. El burnout, o sea, que ese es el estrés que tienen los estudiantes, ¿no? Después. O también hay otro síndrome del impostor, ¿no? Que también fue muy tocada en cierto momento, en el cual los estudiantes pensaban que, a pesar de tener todas las habilidades, ellos pensaban de que no, o tenían la idea de que no llegar a la altura llegar a las expectativas de los demás, ¿no? Pero eso de la salud mental, por ejemplo, tienen que buscarse, ¿no? O sea, buscar ciertos síndromes que tal vez nuevos temas, nuevos términos que se están aplicando a investigaciones de salud mental en otros países que todavía no se hayan hecho en Perú, ¿no? Por ejemplo, en el tema de salud mental durante la pandemia, que no se había tocado mucho, es la resiliencia, ¿no? Cómo las personas persistían en sus labores a pesar de no tener el mismo ámbito, no tener las mismas circunstancias, no tener el mismo contacto con los demás porque todo era virtual. Entonces, todo eso también es factible investigar porque no, por ejemplo, no te daba la opción de ir al hospital porque estábamos en pandemia, no podías salir a encuestar, pero sí podías hacerlo a través de una encuesta virtual y todo eso, ¿no? Entiendo, muchas gracias. Ok. ¿Qué dice acá? Mis preguntas. A ver, dice, ¿habrá una guía de supervivencia para poder lograr ser investigador en pregrado? Mm, chicos, bueno, el RENACIX es bueno, no les voy a decir que no, pues así es bonito que te reconozca, porque es un reconocimiento, ¿no? Que te dan, ¿no? Pero más que todo, chicos, no lo hagan como les digo, por el tema de tener, llenar mi currículum, todo eso, ¿no? Háganlo con del fin de, de tratar de resolver un problema, de tratar de crear un conocimiento. Ese es el fin de toda la investigación en sí. Buenas noches, muchas gracias por la ponencia, de qué manera debería conseguir financiamiento. Si, por ejemplo, quisiera hacer un estudio que requiera hacer muestras nacionales. Ya, por ejemplo, esa es una buena pregunta. ¿Cómo tener el financiamiento, por ejemplo, ¿no? Siempre, todo, como le digo, toda investigación siempre tiene gastos, chicos. Aunque ustedes no crean, el pasaje que gastan para ir al hospital o a la facultad, las hojas que tienen que tener para, para encuestar, su tiempo también tiene un precio, también vale. El, las copias, los lapiceros, etcétera, etcétera, de cosas que necesitan para hacer investigación. De hecho, el hecho de que estén capacitándose, ¿no? Es tiempo, energía, la lacto, la energía eléctrica, todo eso, las reuniones que tienen con sus compañeros, etcétera. Pero hay instituciones que sí te pueden brindar financiamiento, y una de ellas es Socimed. Si no me equivoco, no sé si seguirá siendo, hasta unos años era así, sí, que tenía unos fondos concursales, ¿no? Entre el cual tú presentabas tu trabajo, tu protocolo de investigación, seguías con las pautas, pasaba un concurso, lo revisaba y si era factible, te proporcionaban el financiamiento, ¿no? Igual manera, hay instituciones, si no me equivoco, también el INS también tiene un fondo. De hecho, también algunas universidades he visto que también financian trabajos de investigación de sus alumnos. Depende en qué universidad estén también, ¿no? Pero sí, se puede, hay instituciones que pueden ayudarte con el tema de financiamiento. Iniciar en las postas, claro, también se puede iniciar en el tema de hacer encuestas en la posta. Por ejemplo, la calidad de atención, la empatía que pueden tener los de tal centro de salud con su servidor su prestador de servicio, etcétera, ¿no? El estrés que tiene la población por la atención, etcétera, los maltratos, etcétera. O sea, hay un montón de cosas. Solo es, como les digo, observar, ser juiciosos, como les comenté en la ponencia, y ver bien dónde
puedo aterrizar o cuál es la mejor pregunta o más relevante para ser investigada en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, ahorita que está el dengue, ¿no? Si yo veo que el dengue está subiendo, está en auge, obviamente, ¿qué me conviene investigar? Obviamente, saber, investigar sobre el tema de dengue, ya sea el tema de su desarrollo de su enfermedad, si hay nuevos síntomas, cómo esto altera la salud mental de la población, cómo los médicos están informados, qué población tiene menos información, o sea, sobre esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Son muchas cosas que se pueden. ¿Hay más preguntas, chicos? ¿O ya no hay más preguntas? Creo que ya no. Bueno, antes de pasar al post-test, vamos a tomar la fotito de evidencia para la sesión, como les comenté en el grupo de Facebook, y se estará enviando el post-test. Sobre todo los chicos de organización, por favor, si pueden prender sus cámaras. Chicos, voy a dar la señal para tomar la foto en 3, o bueno, sigan aprendiendo, sigan aprendiendo. Bien, chicos, ahora sí, en 3, 5 segundos para tomar la foto. Prendan todo, por favor. Ya en 3, 2, 1. Ya listo, chicos, muchas gracias a todos. Bueno, antes de pasar con el resto de tema, muchas gracias, Humberto, de verdad, fue una ponencia muy buena. Has resuelto muchas dudas luego de la ponencia y te vamos a seguir convocando para las siguientes ponencias sobre el curso también. Bueno, ahora sí, chicos. Humberto, un favor, ¿me puedes pasar el host de la sesión, por favor? Ya, sí, muchas gracias, Humberto, por la ponencia. Y chicos, antes de pasar a la trivia, les voy dejando el QR del post-test para que lo escaneen y puedan dar de ahí. Y los que están en la transmisión de Facebook también pueden escanearlo, o en un momento también lo voy a pasar por el link la transmisión de Facebook. Pero primero vamos a pasar la trivia. El post-test va a tener una duración de hasta las 10 van a tener para llenarlo, no se preocupen. Primero avanzar la trivia para poder cerrar ya la sesión.
Buenas noches. Una pregunta. ¿Es importante el código de la universidad? Sí, por favor, si es que aún no lo tienen, pueden poner un guión nomás, pero es también para poder llenar nuestros reportes como organizadores. Ya. A ver, chicos, voy a dar 3 minutos para que sigan ingresando al quizzes, para la trivia. Recuerden que esta trivia va a traer beneficios para el top, para los que queden en el top general, top 3 si no me equivoco, que sale acá, como justificación de inasistencia, ya que recuerden que tienen que ser mínimo 6 asistencias de 8 para poder rendir el examen de certificación. Y también como valer medio punto o un punto extra por top para el examen final.
Ujú. A ver, chicos, un minuto más para iniciar la trivia. Veo que se sigue agregando gente. ¿Ya entraste a la página? Ahora sí, chicos, ya se dio inicio a la trivia. Pueden verificar en el link en el que han entrado ustedes.
Bueno, chicos, ya se va a dar fin a la trivia. Una vez más, agradecer por su participación y recuerden que los esperamos para la próxima ponencia taller el día de mañana, que va a ser el tema 2 y taller práctico número 1 de búsqueda bibliográfica y básica y avanzada en investigación. La ponencia va a ser a las 7 de la noche. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación, chicos. Yes.